Lógicamente, cuando hablamos de la filosofía, estamos hablando del origen de esa filosofía. El origen de esa filosofía es el ser humano. Filosofía es el amor por la sabiduría y la sabiduría viene del intelecto humano. Es el intelecto aquel que transforma la información del exterior en algo ideado por el interior del ser humano, y por eso que tenemos que comprender muy bien cuál es la identidad, cuál es la integridad y cuál es la dignidad humana para poder conocer los fundamentos esenciales de la filosofía del arte. Si quisieras cultivar algo, ponte que quieres cultivar alguna cosa en algún lugar, ¿a quién le preguntarías? ¿A quién crees que podrías preguntarle sobre ese cultivo que quieres realizar? ¿Se lo preguntarías al campesino africano, al campesino europeo, al campesino asiático o al campesino argentino? Si estás en Chile, supuestamente dirías que el argentino, pero el argentino tiene unas condiciones de cultivo distintas a las condiciones de cultivo del chileno. La tierra es distinta, el clima es distinta, la vegetación es distinta, la zoología, la biología, todas estas cosas son distintas. Luego, ¿a quién deberíamos de preguntar para realizar un cultivo en cualquier área? A la naturaleza del terreno. A eso es a lo que tenemos que abogar, conocer la naturaleza del terreno, conocer el clima, conocer las circunstancias de humedad, del ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, la naturaleza es nuestro mejor compañero en el conocimiento de cualquier cosa que queramos aprender. ¿Qué es humano? ¿A quién le pregunto qué es humano? A la naturaleza también. ¿Cuáles son las atribuciones netamente humanas? Bueno, si nos fijamos en el ser humano, podemos decir que, fíjate, tiene las capacidades de todas las especies, porque todas las especies sienten, todas las especies conocen, todas las especies crean, se mueven. No es que tengan la misma conciencia humana, no es que tengan la misma sensibilidad o cognición humana o creatividad humana, no es eso en esa dimensión, pues las otras especies son distintas a la humana. La humana tiene una extensión de estas capacidades. Somos capaces de sentir que necesitamos recuperar al oso panda, al tigre blanco, que tenemos que proteger las focas, las ballenas. Somos sensibles por el resto de las especies, mientras que las especies no son sensibles. No van a venir a preocuparse de Martín Soria y pensar que ya es un señor en la tercera edad y necesito reunirme con todas las otras especies para, no sé, ordenar a todos los toros, las ovejas, las cabras, las gallinas, los patos y todo lo demás para que vengan ahí a ayudar a alimentar a Martín Soria. Eso no lo hacen las especies. Nuestra extensión intelectual nos permite comprender y conocer, conocer y comprender. Conocer es algo sensorial, lo conocemos con los cinco sentidos, pero comprendemos con la inteligencia o con el intelecto. Y nuestro intelecto nos permite conocer aspectos abstractos. Podemos comprender el área de esta parcela, podemos comprender el volumen de la taza de café que estoy tomando, podemos pensar en el futuro, pensar en el pasado, predisponer, podemos hacer un montón de cosas que el resto de las especies pues no pueden hacer. Y podemos crear también macroconstrucciones, puentes, acueductos, podemos ir a los planetas, es decir, podemos hacer un montón de cosas que el resto de las especies no pueden, porque tenemos una extensión de las capacidades distinta a las capacidades de las especies instintivas. Pero además de tener instinto como el resto de las especies, nosotros tenemos el animal humano salvaje, que es esto que estáis viendo vosotros. Lo que veis de mí es el animal humano salvaje. Lo del interior no lo veis. Eso yo los voy a ir explicando poco a poco, y a lo mejor aquellos que me conocen desde hace tiempo pues pueden comprender que Martín Soria es algo distinto a la imagen del animal salvaje que muestra en los videos. Pero lo que veis es un animal salvaje. Este animal salvaje tiene una propiedad distinta al resto de los animales salvajes, no solamente yo, sino tú también. Todos los humanos tenemos algo distinto al resto del animal salvaje. ¿Qué es eso distinto? Es nuestra capacidad de dominio.
disponemos del autocontrol, disponemos de la capacidad de eh, controlar el hambre, controlar el momento en el que queremos ir al baño, podemos controlar el conocimiento, podemos controlar las reacciones a las sensaciones, es decir, podemos sentirnos muy afectados por un bofetón y ponernos a llorar y podemos meternos en un gimnasio y acabar boxeando con cualquiera y dándonos de puñetes en la cara sin sentir ni siquiera el dolor. O si se siente un poquito de dolor, se aguanta, podemos aguantar eso. Ese poder de controlar los instintos, de controlar la prudencia, de controlar la firmeza, de controlar la templanza, sola y exclusivamente lo tenemos los humanos. Los animales no ejercen ese control. Al perro le pongo la chuleta y no puede decirme, no, es que estoy ayunando, déjasela que se la coman las gallinas porque yo estoy ayunando. El perro no hace eso. Al perro no le puedes decir, no, sé que alzas la pata aquí, no haces la pata aquí, espérate y hazlo allá en el baño. Le puedes golpear y a lo mejor se escapa, pero él por su propia voluntad no puede decir, no, ahora voy a controlar esfínteres, voy a ir a donde debo hacerlo. Cuando lo educas después de varias veces en la casa, el perro va a ir allí donde sabe o va a aguantarse un poco para no hacérselo en casa, pero normalmente tienes que educárselo tú, no lo hace por su propia voluntad. Luego, el control y dominio de las virtudes, el ser y los instintos lo tenemos los seres humanos. La naturaleza humana es la única especie capaz de ejercer el control y dominio completo sobre los instintos del animal humano que contiene y de los servidores custodios de la vida, como la prudencia, la firmeza, la templanza o los instintos de mantenimiento, de conservación, de reproducción. La naturaleza humana es, en la extensión de sus capacidades emocionales, intelectuales y actitudinales o creativas, es superior al resto de las especies existentes conocidas. A lo mejor hay alguna especie por ahí que no conocemos, que nos va a venir a visitar en algún momento, pero todavía no ha llegado y como no ha llegado no las conocemos, a no ser que conozcas tú alguno y me lo digas dónde está, pero yo todavía no he visto a ninguno, así es que hasta que no veamos esas especies superiores a la condición humana, podemos decirnos que somos superiores al resto de las especies conocidas. Tenemos capacidades, somos capaces de hacer cosas, tenemos la capacidad sensible emocional. ¿Por qué no la definimos? Vamos a tratar de definir estas capacidades. La capacidad sensible o emoción, la emoción es la capacidad sensible que nos permite captar las máximas necesidades. Eso es lo que hace nuestra emoción. La emoción capta necesidades, y esas necesidades provienen de las sensaciones o de los sentimientos. Pero ¿qué es sensación? ¿Qué es sentimiento? Bueno, sensación, si yo te pregunto cómo estás, seguramente vas a decir que bien. Cuando uno está bien, ¿qué sensación tiene? Ninguna. Pero ¿qué pasa cuando sientes que hoy ese ruido, ¿de dónde viene ese ruido? Me siento inseguro, parece que alguien está en la casa, sientes la inseguridad y esa sensación de inseguridad es producto de un exceso o de una carencia de lo normal. Careces de seguridad, sientes la inseguridad. Exceso de alimento te dan ganas de vomitar. Carencia de alimento te da hambre. Exceso de calor, transpiras. Carencia de calor, tiritas. Las sensaciones son siempre producto de un exceso o de una carencia a lo normal. La sensación del miedo es por la inseguridad. La carencia de seguridad te produce miedo. La sensación de alarma es la sensación de estar frente a un riesgo. Si estás frente a un peligro, frente a un riesgo, surge la sensación de alarma. ¿Por qué? Porque no es un estado normal. O las sensaciones son productos derivados del exceso o la carencia de lo normal. Y el sentimiento es el recuerdo de una sensación. Luego tenemos lo que son las sensaciones ya están descritas, lo que son los sentimientos ya están descritos y lo que es la emoción, que es la capacidad de captar esas sensaciones, la capacidad sensible que nos permite captar las máximas necesidades. Y captamos las máximas necesidades, como os decía, captamos las necesidades de las
focas, de las ballenas, de los animales en extinción, de todas las cosas macras o en cantidades totales que existen en nuestro ambiente. Una vez explicada la capacidad sensible o emocional, tenemos también otra capacidad que es la capacidad intelectual, la capacidad de razonar las cosas, de comprender las cosas, la capacidad de intelectualizar aquello que observamos, de idealizarlo, analizarlo, deducirlo, inducirlo, discernir. Todas estas capacidades son parte de nuestro intelecto. Intelecto es la capacidad humana que nos permite reconocer el juicio justo de la razón. Esto es muy importante saberlo. El intelecto se alimenta únicamente del convencimiento, nada más. Aquello que no convence al intelecto no lo absorbe, y si no lo absorbe queda fuera. A un intelecto no le puedes pedir que asuma una mentira, a no ser que la utilice para algo que le beneficie, para algo que le gratifique, para algo que le sirva. Y ahí es beneficioso ese convencimiento de una mentira, pero solo en ese caso. Pero no puedes esperar que el intelecto absorba lo que reconoce falso, lo que reconoce eh, injusto, lo que reconoce de alguna manera desajustado con las normas de la naturaleza o con las normas de la razón. La razón de las cosas se origina en el conocimiento de su porqué y su para qué. El porqué y el para qué del qué nos permiten hacer un raciocinio justo. ¿Por qué? Porque todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Y la razón que justifica necesario un acto es su porqué y su para qué. De esa forma podemos estar seguros de que conocemos o de que comprendemos algo que es verídico, que es cierto. Tenemos también, además de la capacidad intelectual, tenemos la capacidad creativa basada en la voluntad, en la libre voluntad, en la libre extensión de nuestra expectación por conseguir algo. La voluntad es la capacidad humana que nos permite cumplir con un deber, con el deber máximo válido para todos. Esa es la voluntad. La voluntad es la capacidad que nos permite cumplir aquel deber que beneficia siempre a todo. La voluntad se desarrolla o la voluntad se establece en base a la motivación por una expectación esperada. Cuando la expectación espera disfrutar de un beneficio, la voluntad se motiva. Cuando la expectación no espera disfrutar de un beneficio, la voluntad no se motiva. La estimulación de la motivación de la voluntad es dependiente de la expectación de disfrutar de un bien. Esa expectación de disfrutar de un bien es la que impulsa la motivación de la voluntad a conseguirlo. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que tenemos estas capacidades? La capacidad de captar la máxima necesidad, la capacidad de reconocer la máxima razón y la capacidad de producir el máximo deber. ¿Por qué? Porque la naturaleza siempre cumple con el máximo deber necesario. La naturaleza siempre cumple con el máximo deber necesario para el bien común, para el bien de todo, para el bien de todas las especies. Cualquier cosa que sea necesaria de restituir, de restaurar, la naturaleza lo va a restituir y lo va a restaurar. Ahora, todo aquello contrario a la naturaleza se paga, la naturaleza se cobra. Curiosamente, la naturaleza cobra aquello que no está ordenado en concordancia con el ordenamiento cósmico. Podéis observarlo, podéis daros cuenta cómo si torcéis una rama, la rama se seca y la naturaleza se cobra de esa sequía y transforma la rama en abono. La naturaleza siempre se cobra de aquellos errores. Algunos lo ven, otros no lo ven. Hay gente que no se da cuenta y dice, bueno, no sé por qué le dio el cáncer a esta persona. No sé por qué tiene problemas del hígado a esta persona. No sé por qué tiene problemas renales esta persona. No sé por qué tiene problemas gástricos esta persona. Pero si analizas el porqué de esos problemas, el porqué de esa falta de salud va a ser por algún desorden. Y ese desorden es el que crea después el sufrimiento que paga a la naturaleza el costo.
de restituirse o de acabarse. Pero la naturaleza se cobra siempre. La naturaleza siempre cumple con el máximo deber necesario para el bien común o para el bien de todos. La naturaleza reconoce cuál es la máxima razón justa, siempre se ajusta a la máxima razón. Si surge un volcán, bueno, esa razón del volcán puede justificarse después por el bienestar de los cultivos. Y uno dice, ¿cómo es posible que esto que fue tan malo en un momento es tan bueno en otro momento? Es decir, la naturaleza sabe ajustar las cosas a la justa razón. Una inundación va a estar en aquellos sitios donde hay una concavidad, donde existe ese lugar donde contener el agua. No va a saltar por las nubes. Es decir, todas las cosas se ajustan a su razón de ser. La naturaleza capta cuál es la máxima necesidad válida para todo. Esto lo podemos observar muy claramente en el ejemplo de los incendios. Yo tengo una parcela. En esa parcela se prendió fuego. Se prendieron fuego los árboles que existían allí, los eucaliptos, y cuando fui a ver la parcela se prendió en el verano. Yo fui en el otoño a ver la parcela y estaba llena de estas arañas. Ahí en Lolol, en el Valle de los Artistas, donde tenía la parcela, hay estas arañas pollito que son muy grandes y esas arañas hacen telas también que parecen redes de pescadores, son telas grandes. Y en esas telas que habían hecho las arañas en ese lugar quemado, se puede decir que estaba destrozado, en ese lugar, curiosamente, las arañas hicieron sus telas para captar aquellos insectos que iban a buscar aquellas proteínas que encontraban en la madera podrida. Y esas moscas, esos insectos, esas mariposas y todos esos animalitos se los comían las aves. Llegaban los pajarillos, llegaban las aves y se comían estos insectos. Y cuando comían estos insectos defecaban. Y al defecar dejaban las semillas de otras plantas que habían comido en otro lugar. Y esas semillas caían al suelo y las hormigas venían corriendo a buscar esas semillas y las metían en sus hoyos, en sus hormigueros. Y en el invierno, cuando llueve, humedece el hormiguero y empiezan estas semillas a florecer. Y uno cuando ve eso dices, la naturaleza cumple con el máximo deber necesario para el bien de todo. La naturaleza reconoce cuál es la justa razón que se ajusta a aquellas condiciones que deben de ser ajustadas. La naturaleza capta cuál es la máxima necesidad válida para todo, obvio, obvio que lo capta, ¿eh? Lo capta y hay personas que nos damos cuenta de que eso opera, si hay personas que no, hay personas que se fijan en el pormenor, en el detalle, en la parcialidad, en la porción, en aquellos detalles que nunca vas a comprender cuál es la posición del detalle dentro de la integridad si no conoces la integridad. Esto es como tener la pieza del puzzle y yo defiendo que tengo una pieza del puzzle, fíjate qué bueno soy que tengo la pieza del puzzle, pero no sé cuál es la imagen del puzzle, ¿de qué me sirve la pieza? De nada. Por eso tenemos que orientarnos en la comprensión de las ordenanzas del orden cósmico que ordena todas las cosas de la creación, porque si nos fijamos solamente en el orden de cómo cocinar, pues no vamos a comprender cuál es nuestra misión, nuestra integridad, nuestra dignidad y nuestra identidad como seres humanos. Si todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, ¿cuál es la razón de ser de la naturaleza humana? Esta es muy buena pregunta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? La naturaleza humana es una especie y es una de las especies de la cadena trófica que es capaz de ordenar o de desordenarlo todo. Podemos ordenar a la totalidad de las especies, así como podemos desordenar y depredarlo todo. Somos capaces de eso. Tenemos el poder de ejercer esa potestad en ambos casos, destruir la creación entera o ordenar la creación entera. Hay naciones que se han fijado su atención en ordenarse y dices, wow, mira qué bien funciona el ordenamiento natural en Suecia, cómo funciona, no sé, tal vez en Japón, tal vez en Nueva Zelanda, tal vez en el sur de Chile, pero fíjate qué mal funcionan las cosas en Madrid, ¿eh? O en Europa, en cualquier sitio de Europa, ¿eh? Que tienen los campos pelados, que no hay nadie bueno, que cultive, porque no tienen agua, no tienen regadío, no tienen plata para hacerlo, no hay una voluntad tampoco de esfuerzo.
colectivo como para hacerlo. Entonces, las personas independientemente no se van a arriesgar a perder lo poco que tienen. Luego, nosotros somos la máxima maquinaria depredadora, así como la máxima ordenadora que puede ordenar el cosmos. La única especie capaz de establecer el ordenamiento ecológico, biológico, social, es la naturaleza humana. Somos los únicos capaces de hacer eso. Ahora, la razón del ser humano es la de ordenar a la totalidad de las especies en el ordenamiento de la ordenanza del orden cósmico. Habéis visto que acabo de hablar de orden, ordenanza, ordenamiento y seguramente vosotros estáis de acuerdo de que vivimos a nivel cósmico en un ordenamiento, ¿eh? Los planetas no andan zumbándose unos con otros, las estrellas no andan explotando todos los días, a veces hay alguna que explote por ahí, alguna estrella fugaz que se escape de la gravedad, algunas cosas que ocurren, pequeñas detalles, pero no la generalidad. Y como estamos en pro de la generalidad, en pro de la totalidad, debemos conocer que el orden de lo ordenado se debe a la ordenanza que lo ordena. Y esa ordenanza natural, esa ordenanza global, esa ordenanza cósmica, es la que tenemos que estudiar, analizar, inducir, deducir, discernir. Tenemos que hacer todo lo posible por comprender cuáles son los fundamentos de la ordenanza que ordena el cosmos. Yo aquí me tuve la paciencia de pasarme 50 años buscándolo y durante esos 50 años tuve que desechar muchas cosas, pero parece ser que ya lo tengo claro y os lo quiero compartir. En el cosmos, en la totalidad del cosmos, como fundamento esencial de ese ordenamiento, lo primero que encontramos es la conectividad. Dejadme explicar. No hay absolutamente nada ajeno a la totalidad. No hay nada ajeno al universo. No hay nada ajeno al cosmos. No hay nada ajeno al mundo. No hay nada ajeno a lo global, a lo total. Lo total incluye a todo y lo incluye de forma conectiva. En lo total, si decimos que es una esfera, hay astrónomos que hablan de que puede que el universo sea una esfera, otros no saben lo que es, pero supongamos que es una esfera, porque como los planetas generalmente son esféricos, vamos a suponer que es una esfera. En una esfera existe la conectividad entre el centro y la periferia. En una esfera existe el interior y el exterior, claro que sí. En una esfera va a existir, si existe un interior y un exterior, va a existir tiempo entre uno y otro, espacio entre uno y otro. ¿Y qué es el tiempo? Bueno, el tiempo es la distancia entre una causa y un efecto. El tiempo entre una madre y su hijo cuando da luz no existe hasta que no da luz. Cuando da luz se establecen... el antes y el después. Y el después está ahí visible, ocupa una posición en el espacio y decimos que se construyó el tiempo y el espacio en esa orientación, dirección y recorrido realizada por el niño que sale del vientre de la madre. En esa distancia se establece la causa y la consecuencia. Esa causa y esa consecuencia establecen la distancia que decimos que es un momento anterior y un momento exterior y eso es tiempo. Tiempo es la distancia entre momentos y espacio es la distancia entre posiciones. Espacio es la distancia entre un sujeto y un objeto. Vaya, ahora estaba el sujeto que era la madre y al dar a luz el hijo se transforma en su objeto creado y entre el sujeto y el objeto se establece el espacio, es decir, tiempo y espacio son nociones, no son existencias, son nociones, nada más que nociones. Las distancias no las ves. Tú no vas y dices, ¿cuál es la distancia que hay entre aquí y allá? ¿Dónde está la distancia? La distancia la imaginas, pero no puedes decir que el tiempo es algo que es como una sábana, que se apoya, que se tuerce, que se sube y que se baja, porque el tiempo es una noción, una noción. Así como la distancia en el espacio es una noción también. Luego, la conectividad conecta el tiempo con el espacio, conecta la energía con la fuerza, conecta al- a la intención con la consecución, conecta a, bueno, podemos hablar de miles de cosas. Conecta al aire con el agua, con la tierra, con el fuego,
todo existe conectado al hidrógeno, al oxígeno, a todas las fórmulas químicas que digamos, a todos los componentes químicos, a todos los elementos químicos, los integra esta composición del ordenamiento cósmico. ¿Qué más integra la conectividad? El afecto. ¿Qué es el afecto? El afecto es producto de un atractivo compartido. Ese atractivo compartido crea el amor, como dicen los enamorados, crea el afecto. Yo le llamo afecto vincular porque el afecto vincular no tiene una connotación sensiblera, ¿eh? El amor sí tiene una connotación sensiblera. Ay, no me amas si no me besas. Ay, si no me tocas no me quieres. Ay, si no me quieres no me invitas. Ay, si no me invitas no eres... Eso es sensiblería. Amor es la fuerza que une, y la fuerza que une es la fuerza de gravedad del espacio en sí. Tenemos fuerzas electromagnéticas y en ese electromagneto, en el magneto se unen, en el electro se separan. Entonces la fuerza que une es esa conectividad que existe en todo el cosmos. Si me lográis buscar y encontrar algo desconectado con la conectividad, os lo agradecería porque podría tener un elemento de duda en base a esto que os estoy explicando, pero todavía no me ha llegado nadie con ese elemento desconectivo, desconectado del universo, desconectado del cosmos. El segundo elemento que encontramos en la naturaleza de los fundamentos de la creación es la dualidad complementaria. Todo, absolutamente todo es una dualidad trinitaria. Esto lo repetí muchas veces, cuesta un poco entenderlo, pero necesitamos pensarlo un poco más. Somos una dualidad trinitaria. ¿Mm? Las tres dimensiones que son una dimensión, tiene tres dimensiones, largo, ancho y alto, y va a tener también una dualidad en base a un centro. Va a haber unas cosas hacia un lado, otras cosas hacia el otro. La dualidad complementaria supuestamente se dice de aquello que completa al otro, que cumple con la necesidad del otro. En el átomo, el electrón cumple con la necesidad del átomo uniéndose con el protón. Y gracias a que el protón y el electrón se unen, o el centro y la periferia, porque siempre va a salir alguien que va a decir, no, existen los neutrinos, existen los quarks. Bueno, dejémoslo en un centro y una periferia. La periferia y el centro se complementan. Si no existiese una periferia, no existiría el átomo. Si no existiera un centro, no existiría el átomo. Las moléculas contienen catión y anión, valencias positivas, negativas, ¿eh? Bueno, si no existiera el catión, no existiría el anión. Si no existe el anión, no existe el catión. En las plantas tenemos pistilo y estambre. La única manera de que se reproduzca la flor es mediante la unión entre el pistilo y el estambre, si no, no hay fruto, ¿eh? Luego, estambre y pistilo hacen o permiten la reproducción de la dualidad complementaria en los vegetales, que sí, que hay otros vegetales que se reproducen de otra manera, vale, sí. Bien, en el caso de los vegetales, igual que en los minerales, que se oxidan de distinta manera, existen distintas maneras, pero tiene que oxidarse. Y en la oxidación necesitas de la dualidad entre el oxígeno y el metal. En los animales tenemos machos y tenemos hembras, y gracias a que existe la dualidad complementaria entre macho y hembra podemos tener especies. En la naturaleza humana tenemos hombre y mujer, y gracias a que tenemos hombres y mujeres, los hombres podemos hacernos padres, y las mujeres pueden hacerse madres. Pero sin un hombre la mujer nos hace madre, y sin una mujer el hombre nos hace madre, nos hace padre. Entonces, la parentalidad o la paternidad o la maternidad dependen del otro, no dependen de uno solo. Luego, la dualidad es complementaria. La tercera norma que encontramos en la creación es que esa complementariedad se debe a un atractivo. Y ese atractivo es el centro de la complementariedad. Es decir, el hombre y la mujer se unen por algún tipo de poder en la naturaleza directiva del instinto o en la naturaleza directiva de la conciencia. O nos unimos por afecto o nos unimos por el instinto reproductor. Pero los dos buscan lo mismo. Los dos son los poderes del atractivo intergenital y del atractivo intervincular. El valor de la verdad es el que conecta al criterio con el significado.
a la información con el significado, al signo con el significado, a la conciencia con lo justo, con la justicia. En la satisfacción, lo mismo, es la expectación o la esperanza que se satisface en el momento de satisfacerse por el placer de estar y sentirse satisfecho, se liga la expectación con la satisfacción. Luego el valor es el centro que conecta a la complementariedad, ya sea complementariedad física o psicológica. La cuarta ley que encontramos en la creación, en este orden del ordenamiento cósmico, es la ley del rechazo al desorden. ¿Cómo vemos esto de la ley del rechazo al desorden? Dos polos positivos no se unen, se rechazan. ¿Por qué se rechazan? ¿Porque son malos? ¿Porque se odian? No, se rechazan porque se deben al complemento, no se deben al mismo polo, se deben al complemento. Entonces, el polo positivo rechaza ese polo positivo para que se una con el polo negativo. ¿Qué es lo que pasa en las especies? Los machos rechazan a otros machos. ¿Qué es lo que pasa a nivel interno? Cuando nos dicen algo que es falso, que es mentira, ¿lo aceptamos? No, lo rechazamos. Cuando nos viene alguien agresivo, ¿lo aceptamos? No, lo rechazamos. Cuando nos viene alguien que nos produce una sensación desagradable, ¿lo aceptamos? No, lo rechazamos. Es decir, ese rechazo al desorden opera tanto en lo psíquico como en lo físico. Y la quinta norma nos dice que el proceso de la creación surge o se establece mediante un inicio, un medio y un término. Aquí esta ley nos está contrariando algo. Nos está contrariando esa idea de que las cosas son espontáneas y que espontáneamente salió un ser perfecto. Ah, espontáneamente surgió otra especie. Ah, espontáneamente, mira, acabo de encontrarme contigo. Qué casualidad, ¿verdad? Ah, pero no es la casualidad, es el fruto de dos direcciones que convergen en un punto y no hay ninguna casualidad. Yo venía para acá, tú ibas para allá y nos unimos. Y el proceso de desarrollo se cumple en todo eso. En esa casualidad se cumplió un proceso de desarrollo. Ambos iban caminando hacia el encuentro. Todo lo creado ha participado en un proceso de formación, de crecimiento, de cumplimiento. Las semillas, después fueron tallos, después fueron frutos. Nosotros estuvimos en el vientre de la madre 40 días, estuvimos ahí en un periodo ovular, un periodo embrional, un periodo fetal. Después el feto surge y sales a la vida y eres un niño, después es un infante, después un adulto, o eres un niño, un joven y un adulto, o eres un joven, un adulto y un adulto mayor. Es decir, todas las cosas podemos subdividirlas en esas tres etapas del proceso de realización de todas las cosas, porque todo se realiza en base a un proceso. Y si todo se realiza en base a un proceso, esa cosa de la generación espontánea es para ponerlo en duda. Y con esta ley de la finalidad específica, ahí sí que ponemos en duda todo esto. ¿Por qué? Porque en la creación no hay ningún elemento, no hay ninguna especie me refiero, no ningún animal, porque hay unas niñas que tienen dos cabezas, que las he visto por ahí, hay otras que han salido con dos o tres brazos, que están por ahí, hay otras deformaciones que se llaman deformaciones, aunque unos las llamen mutaciones, resulta que estas niñas cuando tengan hijos van a tener un hijo con una cabeza. Resulta que esta niña que tuvo dos o tres brazos, que la amputaron, que la quitaron, después va a salir con un brazo, con dos brazos. Es decir, todas estas cosas que se hablan de mutaciones espontáneas son muy difíciles de creer, porque necesitas de una mutación espontánea dos veces, una para el género masculino y otra para el género femenino. Es decir, necesitas sacar dos seres de una misma especie rara. Si sacar un ser de una especie rara cuesta un riñón, ¿cómo es que salen dos? Y macho y hembra. Difícil, ¿verdad? Bueno, si se conoce el proceso de la creación, si reconocemos que la energía contiene intención, selección y poder,
Si reconocemos que la fuerza es el poder de una intensidad o de la potencia de una intensidad, si conocemos todas estas cosas nos parecería fácil comprender que si todo ha sido creado con una finalidad específica, tiene que existir un origen genético que lo origina. Y ese origen genético, en el caso del ser humano, es el genoma humano, en el caso de los animales, otro genoma, pero ese gene que origina las cosas las origina con una finalidad específica y por eso contiene toda la información necesaria para que ese ser madure y se realice. El sexto aspecto que vemos en la naturaleza, esto de la finalidad específica, otro punto que os quiero recordar es que en la naturaleza no hay dos hojas iguales, no hay dos ojos iguales, no hay dos huellas dactilares iguales, no hay dos hojas de pasto iguales, no hay dos eucaliptos iguales, no hay dos átomos iguales, no hay dos moléculas iguales, no hay dos partículas iguales. No, porque todas tienen una intensidad y están en un punto distinto al otro. Así es que ahí se rompió la igualdad. Es decir, si en la creación no existe la igualdad, olvidémonos de esa idea del igual, porque en la creación todo es único. La unicidad es una de las normas de la naturaleza. La unicidad, no hay dos aspectos iguales en ningún sitio. En ningún sitio son iguales. Ni siquiera los genes son iguales. Ni siquiera los genes. Entonces, si no hay dos cosas iguales, todo está creado con una finalidad específica muy particular. Y lo curioso es que la realización de todas estas cosas está completa, está cumplida. Toda especie ha sido creada para realizarse completamente, tanto el jabalí como el chancho, como el cerdo, como el marrano, como el puerco, como el cochino, que son lo mismo, son palabras de una misma especie. Los cerdos son iguales a los jabalíes. Son parecidos, pero no son iguales. Son parecidos. Los jabalíes tienen unos colmillos hacia afuera que no tienen los cerdos. Los jabalíes tienen un pelo que no tienen los cerdos. Los jabalíes tienen una habilidad de salir corriendo que no tienen los cerdos. Son parecidos, pero son muy distintos. Igual que la cebra es muy distinta al caballo. Y se parecen mucho, pero son distintos. La mula es distinta al caballo, el burro es distinto al caballo. Y fíjate que podríamos decir que son todos más o menos iguales, ¿no? Son parecidos, son equinos, pero no son todos iguales, ¿no? Luego, la realización de cada especie es determinada por la finalidad específica del centro de la complementariedad que lo origina. Si toda especie ha sido creada para realizarse completamente, podemos decir, podemos pensar, vamos a sacar esto de aquí para ver. Si toda especie ha sido creada para realizarse completamente porque dispone de todos los atributos para hacerlo, ¿por qué la especie humana no se realiza en su naturaleza humana? Buena pregunta, ¿no creéis? La especie humana dispone de la inteligencia, de la sensibilidad y del poder realizarse humano en su naturaleza, pero su autonomía, su responsabilidad la obligan a descubrir por sí sola cómo realizarse humano. Ese descubrimiento no lo ha establecido aún. La especie humana no lo ha establecido aún y es un deber obligado que debe cumplir. Realizarse no es lograr el éxito laboral. No existe ninguna profesión que yo conozca que garantice la satisfacción, la seguridad y la suficiencia completa en la naturaleza humana. No existe. No, yo no conozco ninguna profesión. No conozco a los doctores, a las eminencias, conozco a los maestros, a los genios, a los artistas, pero ninguno de ellos me dice, mira, esta profesión te garantiza la satisfacción completa, tú vas a ser feliz con esta profesión, te asegura la seguridad completa y te va a realizar suficiente en aquello que tú hagas porque vas a sentirte cumplido, completamente cumplido. Bueno, todavía no hay nadie que me lo haya demostrado. Ignorar cuál es la identidad humana impide el reconocimiento de lo que es humano y de lo que es inhumano. Cuando no conocemos cuál es la identidad humana, aquello que es inhumano no sabemos si es bueno o malo. Obvio, obvio. Y eso nos impide reconocer qué es lo que somos, para qué estamos aquí y por qué estamos aquí. Que son las tres preguntas de la razón. Toda razón se debe a la justificación
que lo declara necesario. Y esa justificación que declara necesaria la razón, ¿eso por qué? ¿Eso para qué? Luego, si no conocemos nuestra identidad, no sabemos por qué estamos aquí ni para qué estamos aquí. Vamos a ayudarnos a descubrir un poco esto del humano analizando lo inhumano. ¿Qué os parece? Vamos a darle vuelta aquí al asunto. Vamos a ver qué es inhumano. Inhumano es el egoísta, narcisista, marginal, antisocial, agresivo, victimizante. Eso es inhumano. ¿Te imaginas a un tipo que se victimiza todo el día? A un tipo agresivo que te está tirando los tejos todo el día, a un antisocial que sale por ahí a vandalizar, a un marginal que no quiere estar en un ambiente social, a un narcisista que presume de ser la estrella de los cafés, a un egoísta que no se da a nadie, que no lo comparte con nadie. Eso es inhumano. Inhumano es el imprudente, desafiante, pendenciero, ese farruco temerario que lo encontráis por ahí, ¿eh? Que se va de la lengua, que te empuja, que te pasa a llevar, que te mira de arriba abajo. Ese es un imprudente. Es inhumano el destemplado, terco, interruptor, reaccionario, rebelde, agresivo, violento. Esta gente que es destemplada, que son más tercos que una mula, son tozudos y le dices las cosas, se lo repites mil veces y no, y no, y no. Y sigues diciéndole, no te tires al río, te vas a ahogar, que no, que no, que no, que no te tires al río, que te vas a ahogar. Ahí está la ambulancia, chunta. Se lo llevan, uy, al cajón, pobrecito. Hay mucha gente así, hay gente así. Inhumano es el cobarde, inoperante, negligente y responsable. Fijaros que acabamos de ver que el ser que es contrario a la incondicionalidad es inhumano. Es decir, la incondicionalidad debería ser un acto voluntario de cada uno por satisfacer las necesidades, por eh, restituir las cosas que están erráticas, por corregir, por ayudar, por compartir. El egoísta sería inhumano. Aquí tenemos las virtudes. La virtud de la prudencia, es decir, aquel que es imprudente no es prudente. El prudente sería normal, el imprudente es anormal. A mí, no quiero decir que sea anormal, es que es inhumano, actúa de una forma que no es la correcta, porque no es prudente. El destemplado también está atacando a esa cosa que llamamos templanza. Es contrario a la templanza. Luego el destemplado también es inhumano. Y el cobarde, el inoperante, el negligente, pues lógicamente no tiene valor. Si no tiene valor, no va a ser firme, no va a terminar aquello que comienza. Estas cosas, junto con estas que vamos a ver ahora, son las que debemos evitar. El inhumano es el miedoso, ansioso, angustiado, introvertido y cobarde, es decir, es aquel que no controla el instinto de protección, que te alarma frente al peligro. Pero claro, el peligro sí hay riesgos. Y no por tener miedo al peligro vamos a tener miedo también del riesgo. El riesgo se puede correr, el peligro se puede evitar. Inhumano es el obeso mórbido o anoréxico dormilón, hiperactivo o descontrolado. Es aquel que come en exceso o que es carente de alimento, que no come, se transforma en anoréxico. Es aquel que no duerme lo suficiente o duerme todo el día, es un dormilón. Es aquel que no para de hacer ejercicio, está todo el día ejercitándose. Es aquel desconectado o descontrolado, aquel que no controla los límites del instinto de conservación. Y el inhumano es desleal e infiel, el coqueto flirteador, perdón, el originario, o el que origina el embarazo no deseado, la madre soltera, es aquel que no controla el apetito intergenital prematuro, es decir, ese apetito que le lleva a tener que mantener a una madre soltera o un embarazo no deseado. Eso es, digamos que es el peor error que puede cometer el ser humano porque va a hacer de ti toda la vida un desgraciado. Inhumano es el celópata emocional, el obsesivo vigilante, el sobreprotector e indiferente. Aquí estamos entrando dentro del juego del celo. El inhumano miedoso es aquel que no controla el instinto de protección, el inhumano obeso, mórbido y anoréxico es el que no controla el instinto de conservación, el inhumano desleal e infiel es el que no controla el instinto de reproducción
Y el humano, celópata emocional, el obsesivo vigilante, el sobreprotector indiferente, no controla el celo emocional. El inhumano, que es celópata intelectual, el arrogante, el vehemente y el cretino, no controla el celo intelectual. Y el inhumano, que es celópata agresivo, el violento, el disperso, el incontinente, no controla el celo motivacional. Las capacidades humanas permiten captar las máximas necesidades globales, permiten reconocer las máximas razones del por qué y el para qué del qué, y permiten ejercer el control y dominio de todo lo existente en el ambiente exterior. Estas capacidades son suficientes para reconocer la identidad, la integridad y la dignidad de todas y de cada una de las especies naturales, incluyendo la especie humana. ¿Por qué no se reconoció? ¿Por qué no se reconoce la identidad humana? Dejadme que os voy a explicar un poquito esto y terminamos con esta explicación. No lo ha reconocido porque en lugar de pensar en el todo, en los fundamentos de la totalidad, en la ordenanza del ordenamiento cósmico, en el orden completo, se ha puesto a pensar en el ego, en la porción, en el detalle, en lo parcial, en lo inmediato. El tiempo es algo más allá de lo inmediato. El espacio es algo más allá de la porción. La energía es algo más allá que un estímulo. Y la masa, o que la masa una fuerza. Y la fuerza es algo más que la materia un impulso. Todas estas cosas que son algo más nos hemos quedado cortos. Nos hemos quedado con el estudio de la porción. Tenemos que orientarnos en el estudio de la totalidad. Al olvidarse de la totalidad y centrarse en la variabilidad de las porciones, se confunde la conciencia de la razón y una vez más, o una vez confundida, la conciencia no puede determinar la diferencia entre lo cierto y lo falso. La confusión pierde al confundido. Por eso la única forma de reconocer la identidad y la integridad digna del ser humano es observar su razón de ser en la naturaleza directiva de su misión. En la naturaleza todo crece, se multiplica y ejerce un determinado dominio sobre el ambiente. Los minerales se oxidan, las plantas son intermediarias entre las moléculas y las sustancias químicas, los insectos polinizan las plantas, los peces, aves y animales participan de la cadena trófica o son depredadores o son depredados, y la especie humana, como en el resto de las especies, también ha de crecer, multiplicarse y ejercer el control y dominio acorde al poder potencial que lo califica y dignifica. Vamos a dejarlo hasta acá. Después continuamos en la segunda parte, pero quiero que analicen esto que les estoy contando, que lo piensen y lo piensen mucho, porque no basta con observar las cosas, uno tiene que analizar las cosas. Decimos que el valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface, interesa o convence, o motiva o beneficia al sujeto que lo aprecia. Y apreciar es comparar. Apreciar no es mirar. Apreciar es darme cuenta de que mi cabeza es un óvalo y que dentro de ese óvalo hay un semióvalo aquí arriba y hay círculos en las lentes y hay otra cosa redonda en la barbilla. Y si yo comprendo esas formas geométricas, me puedo poner en el papel y hacer el óvalo con la parte de la media naranja de arriba, los círculos en los ojos y el círculo en la boca. Es decir, cuando decimos que debemos de apreciar, debemos de reconocer las diferencias entre una cosa y otra. Eso nos ha faltado a lo largo de la historia. Nos ha faltado reconocer las diferencias entre lo parcial y lo total. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es más fácil mirar el lapicero que preguntarme cómo se hace el acetato de polivinilo. ¿Qué necesito para hacer el acetato de polivinilo? Ahí necesito buscar, pasa tiempo, pierdo otras cosas que hacer en reconocer cuál es el porqué del qué que tengo en la mano, que es un lapicero. Sí, sé que el porqué es para escribir, o el para qué es para escribir y el porqué es porque necesitamos de la escritura. Pero cuando hablo de la identidad del lapicero, no sé cómo se hace el polivinilo, no sé cómo se hace el acetato, el plástico, para llamarlo de una manera más coloquial. No sé cómo se hace el plástico. Luego, con observar el lapicero, no llego a comprenderlo porque no lo estoy apreciando. ¿Eh? Cuando sepa cuál es la proporción del petróleo o del material, de las sustancias que necesito para hacer el plástico, ahí puedo decir que comprendo la identidad.
Muchas gracias por vuestra atención y espero que podáis seguir con la segunda clase. Muchas gracias. Sabéis que estoy dando clases online, si es que si os interesa tomar clases de dibujo y pintura, los procedimientos clásicos de la pintura española. Yo explico los procesos, explico la metodología de la realización del dibujo. No os voy a poner una foto y pongo más arriba, más abajo, porque eso no es educar, no es orientar, no es técnica, no es oficio. El oficio se debe a ciertas técnicas y las técnicas son hábitos repetidos y esos hábitos son estructuras estrategias de consecución de un proceso, de un método. Y ese método es el que explico en mis clases de dibujo y de pintura. Así es que si queréis formar parte del grupo de alumnos, yo os lo agradezco, me mandáis un WhatsApp, conversamos por teléfono y nos conocemos un poco más. Muchas gracias.